Bueno, iglesia, vamos a continuar en nuestra actitud de reverencia, adorando al Señor nuestro Dios. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro, la carta a los Romanos. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano, que le puedan de pronto los ministros ayudar para que usted pueda leer la palabra. ¿Alguien no tiene Biblia en este lugar para que pueda leerla? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Cuando lo tengan, por favor, me dan un amén. Verso 1. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Oremos. Señor, tú nos haces una pregunta a través del apóstol Pablo en esta carta. ¿Deberíamos seguir pecando para que tú sigas mostrando más y más tu gracia maravillosa? Perdónanos, Señor, porque esa es la idea que algunos tienen de tu gracia. Perdona, Señor, por tanta falsa enseñanza que se mueve alrededor, Señor, de tu pueblo. Y permítenos en la mañana de hoy, Señor, ser testigos del poder transformador de tu evangelio. Yo clamo en el nombre de Jesús por todos aquellos que están en esta mañana, en este lugar, que tal vez, Señor, ni siquiera entiendan por qué están en este lugar. Oh Jesús, sálvalos. A aquellos que todavía siguen en el engaño pensando que son salvos, Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia, déjales ver. Dame fuerzas, Dios, porque como te estábamos cantando hace unos minutos, Señor, te lo pedí, hazme un siervo para tu gloria. Mi vida, Señor, y mi salud solo tienen sentido si son usados para tu gloria. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo, como lo ha hecho tantas otras veces, me dé fortaleza, Dios, la capacidad para poder transmitir el mensaje, Señor, sin adulterarlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy continuamos con la prácticamente tercera parte de este mensaje que comenzamos a ver del nuevo pacto. Hace 8 días el Señor nos habló de la vida bajo el nuevo pacto y hoy vamos a continuar estudiando la vida bajo el nuevo pacto. Es importante comprender, independientemente de nuestra situación, que estar en el nuevo pacto o no estar en el nuevo pacto es un asunto de suma importancia. Aquellos que no estén bajo ese nuevo pacto, cuando mueran, indefectiblemente enfrentarán el juicio de Dios. Aquellos que no están bajo el nuevo pacto, cuando partan de este mundo, van a enfrentar la ira de un Dios santo, la ira de un Dios justo, la ira del juez de toda la humanidad. Amado, es importante que comprendas que tu mente te va a tratar de convencer de que no hay juicio. Tu mente te va a tratar de convencer de que no importa si estás o no estás bajo el nuevo pacto. Tu mente te va a tratar de convencer de que en el fondo eres bueno. Tu mente te va a tratar de convencer de que aunque no estés llenando todos los requisitos del nuevo pacto, si mueres hoy, el Señor te va a llevar a su presencia porque Él es demasiado bueno para condenar a alguien y finalmente, como tu mente te lo dice, tú no eres tan malo. Es importante que hoy abras y te dispongas y le digas: Señor, háblame en la mañana de hoy porque no quiero ser condenado, sin importar si soy justificado por mí mismo. El apóstol Pablo llegó a decir: la verdad, no me estoy recomendando a mí mismo, ni estoy diciendo que ya lo he conseguido, ni estoy diciendo que yo viva de esa manera, porque aún si yo a mí mismo me declaro inocente, eso no sirve de nada porque no seré juzgado por mí. Una de las cosas que el Espíritu Santo me viene inquietando a lo largo de la preparación de estos mensajes tiene que ver con el deseo que tiene Cristo Jesús de despertar a algunos que están dormidos y de darle vida a algunos que están muertos. De que puedan darse cuenta de su situación espiritual, de que puedan darse cuenta de a dónde los está conduciendo el camino que están transitando. Ese mensaje que hace parte de esta serie
tiene un solo propósito. Y ese propósito es que nos podamos examinar, nos podamos revisar, y si no estamos llenando lo que dice la palabra acerca del nuevo pacto, podamos clamar por misericordia, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Pero nunca olvides, Dios es lento para la ira. No dice que Dios no va a desatar su ira sobre los pecadores. No dice que tú vas a poder ser justificado por tu propia conciencia. No dice que si tú piensas que el vecino es peor que tú, que el compañero de trabajo es peor que tú, que hay matrimonios peores que el tuyo, no significa eso que tú vayas a ser llevado al cielo. Tú debes comprender que la única manera de entrar en la vida eterna es a través de Cristo Jesús, y que si has entrado a través de Cristo Jesús, entonces tu vida va a mostrar lo que estamos estudiando. Amén. Continuamos hablando de una característica del nuevo pacto, de la vida bajo el nuevo pacto, y es que en el nuevo pacto Cristo ha roto las cadenas del pecado. Nunca podremos sobreenfatizar y volver a predicar la importancia de esta doctrina, la importancia de comprender que Dios nos ha salvado, que Dios te ha salvado si es que eres salvo, no solamente de la condenación eterna, no solamente del poder de la muerte eterna para que puedas decir, ¿y dónde está, oh muerte, tu aguijón?, sino que Dios a través del Espíritu Santo te ha salvado, te ha liberado, te ha rescatado del poder que el pecado ejercía sobre tu vida. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú no tienes claro, vas a seguir justificándote. Vas a seguir pensando que es normal que te la pases pecando. Ahora, lo explicamos hace 8 días, hace 15 días. Los creyentes pecan, los cristianos pecamos, los cristianos fallamos, los cristianos rompemos la ley de Dios muchas veces, pero no es nuestro estilo de vida, no es nuestra cotidianidad, no nos la pasamos revolcándonos en el charco y en el lodo del pecado. Son incontables las multitudes, como nos recordaba el Señor a través de Leonardo el día jueves, que piensan que son salvos, que piensan que van a entrar al reino de los cielos cuando fallezcan, pero que se van a encontrar con una terrible sorpresa cuando Dios les diga: jamás los conocí, jamás te conocí, no sé quién eres, qué estás haciendo en este lugar. Y una de las características de una persona que no está bajo el nuevo pacto es que su vida sigue bajo el poder del pecado. El pecado le sigue controlando, el pecado sigue dictaminando la manera en que esta persona habla, la manera en que esta persona actúa, la manera en que esta persona vive su vida. Su camino no ha cambiado, pero el nuevo pacto nos dice que Dios nos dará una nueva vida, una nueva manera de vivir, una nueva manera de caminar. Amén. El apóstol hace la pregunta aquí en el versículo 1, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, eso lo estudiamos hace 8 días. Vayamos al versículo 5, donde Pablo sigue ampliando esta doctrina. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, ¿a quién? A Cristo. También seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Una de las cosas importantes es esta. Hermano, cuando nosotros nos unimos a Cristo, el pecado en nuestra vida, el poder del pecado en nuestra vida ha sido crucificado. La palabra crucifixión tiene una sola connotación, un único significado, que las personas que recibieron la carta de Pablo no lo pudieron malinterpretar. La crucifixión conduce a un solo destino: muerte. Lo que está diciendo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, es: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso murió con Cristo.
para que el pecado perdiese el poder en nuestra vida. Y allí tienes que comenzar a preguntarte, ¿el pecado perdió el poder en tu vida o todavía el pecado te controla? El pecado perdió el poder en tu vida, el pecado, tu antiguo ser pecaminoso, fue crucificado junto con Cristo. ¿Ha perdido el pecado el poder sobre tu vida o todavía vives en un desespero por no poder darle rienda suelta a la carne? Todavía vives en una angustia existencial porque sientes que te han puesto muchas restricciones en la Escritura. Si, hermano, si eso está pasando, entonces no eres hermano, eres amigo en ese sentido de la iglesia, pero no de Cristo. Es importante comprender esto. Ya no somos, dice la parte B del versículo 6, ¿somos o no somos? Ya no somos. Ese ya no somos significa que antes éramos, pero ya no. Es decir, esa vida de pecado quedó atrás. Esa vida sometidos a la esclavitud del pecado quedó atrás. Ya no somos esclavos del pecado. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo no puede tomar decisiones. Un esclavo hace lo que el amo le manda. Por eso dice, ya no somos esclavos del pecado. Un cristiano bajo el nuevo pacto, una de las características es que el pecado no controla su vida. Hermano, revisa eso. Porque Dios tiene misericordia, porque Dios restaura, porque Dios perdona cuando confesamos el pecado. Pero si el pecado todavía te domina, el pecado te controla, no puedes evitar pecar nunca, entonces estás en un grave aprieto. Porque si el pecado todavía es tu amo, tú no estás bajo el nuevo pacto. Amén. Pues, verso 7, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Mira, Pablo está volviendo a decir lo mismo. O sea, esta construcción del capítulo 6 es como la repetición de la repetidera. Pero ¿por qué lo está diciendo tantas veces el Espíritu Santo a través de Pablo? Porque nunca será suficiente escuchar esto. Porque tenemos que recordarnos, porque comenzamos a abusar de la gracia de Dios. Comenzamos a escudarnos en la gracia de Dios para darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. Nos escudamos en que, bueno, todos los cristianos pecamos y entonces yo soy el que más peca, soy el pecador de la iglesia. Hermanos, toda la iglesia peca. Pero la iglesia no está presa del poder del pecado. La iglesia ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Por eso la iglesia brilla como luminaria en medio de un mundo de maldad. Pero lo que hoy vemos no es eso. Lo que hoy se ve de la llamada iglesia profesante, aquellos que dicen que son cristianos, cuando los comparan con el mundo, ¿cómo se ven? Iguales. Hace creo que 4 años que estuvimos haciendo una serie de seminarios, nos invitaron a muchas iglesias de la ciudad a predicarles acerca del noviazgo, acerca de la pureza sexual, acerca de esos temas. Hacíamos un diagnóstico en cada iglesia donde fuimos y el diagnóstico tenía que ver con comparar cómo eran los matrimonios de la iglesia comparados con los matrimonios del mundo. Y lo más triste es que estuviese donde estuviese, iglesias en el norte, iglesias en el sur, iglesias de muchos años, iglesias de pocos años, iglesias de corte pentecostal, iglesias de corte conservador, encontrábamos que había muy poca o ninguna diferencia entre la manera en que los cristianos llevaban a cabo sus matrimonios y cómo lo llevaba el mundo. Y ahí es donde tenemos que entrar, porque si no hay diferencia entre el mundo y tú, eres del mundo. ¿Me hago entender? Si no hay diferencia, si miran tu vida y se ve el mundo, hay un grave problema. Porque es que el cristiano es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el poder del pecado ha sido quitado de él. ¿Cómo podemos decir, cómo podemos afirmar que estamos bajo el nuevo pacto, que hemos muerto a esta naturaleza pecaminosa, si cuando alguien nos mira, dice, oye, pero tú hablas como la gente del mundo? Tú vas a los lugares que va todo el mundo.
Tu matrimonio tiene los mismos problemas que tiene todos los matrimonios del mundo. Le hablas con la misma aspereza a tu esposa que le hablan los esposos que no son cristianos. Tú no te sometes a tu marido como no se someten las mujeres del mundo. Tú no disciplinas a tus hijos, o más bien los crías como el mundo cría a sus hijos. Manejas las finanzas de la misma manera. Tus prioridades son las mismas que tiene el mundo. Como decía el pastor Washer, habla como el mundo, piensa como el mundo, camina como el mundo, va a los lugares que va el mundo, se viste como el mundo, es del mundo. Es una construcción sencilla, es del mundo. Si tú no has cambiado, y es importante recordar de dónde comenzamos. Bajo el nuevo pacto, algo enfático es que somos salvos única y exclusivamente ¿por qué? Por fe. No olvides eso. Pero si tienes fe genuina, tu vida tiene que cambiar. Es decir, la gente que está a tu alrededor tiene que poder afirmar que tú eres otro, que tú eres otra. Tú mismo tienes que verte y decir, oye, yo ya no soy la misma persona que era antes. El pecado ya no me domina. Amén. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Está haciendo una construcción bastante importante Pablo aquí, que está diciendo, ¿cómo sabes tú? Voy a hacerte la pregunta, ¿cómo sabes tú que estás sentado en este lugar, que si mueres hoy vas para el cielo? Entonces, bueno, la respuesta bíblica de nosotros debe ser inicialmente porque he creído en Cristo Jesús. Tengo fe de que el sacrificio de Cristo ha pagado por mis pecados. Creo que Cristo se hizo hombre, creo que Cristo vivió una vida de perfecta obediencia, creo que Cristo murió en la cruz en mi lugar, en mi reemplazo, creo que con su sangre ha cubierto mi maldad, creo que el sacrificio ha sido aceptado por Dios, creo que Él fue sepultado, creo que Él se levantó al tercer día, creo que está sentado a la derecha del Padre, creo en la resurrección. Ok, perfecto, pero mucha gente afuera cree eso. Mucha gente afuera cree exactamente lo mismo que tú estás creyendo. Puedes venir a la iglesia cristiana y decir, bueno, pero creemos lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema que está planteando Pablo es, y como sabemos que hemos muerto al pecado, ¿y cómo lo sabes? Porque has cambiado. No sé si me hago entender. Pablo está diciendo, ¿cómo sabes que cuando mueras te vas a levantar junto con Cristo? Porque te has dado cuenta de que tu yo pecaminoso ha muerto. Porque tú puedes dar testimonio de ti mismo diciendo, ya no soy la misma persona, ya soy una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Amén. Si eso no está pasando, si eso no ha pasado en tu vida, estás engañado, estás engañada. Y hoy el Señor te ofrece misericordia. Independientemente si es la primera vez que estás en este lugar o llevas aquí años. Si eso no ha pasado en tu vida, estás condenado y Dios no desea tu condenación. Verso 8. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. El foco de Pablo en Romanos capítulo 6 no es el que Cristo fue a la cruz para darnos vida eterna. El foco ahorita es un foco muy práctico. Cristo fue a la cruz una sola vez, murió una sola vez, sacrificado por nosotros, crucificado en favor de nosotros. ¿Para qué? Para quebrar el poder del pecado. Si el poder del pecado no ha sido quebrado en ti, tú no has nacido de nuevo. Si el poder del pecado todavía no ha sido quebrado, ¿sabes? La palabra quebrado significa roto completamente. Es un poder roto, es un poder que ya no tiene, valga la redundancia, poder. Si eso no ha pasado, entonces tú no has nacido de nuevo, sin importar qué tan religioso seas. Sin importar cuántas veces vengas a la iglesia. Sin importar cuántas cosas hagas que se vean, pero si el pecado todavía te domina, hermano, estás en graves problemas. Pero ahora, sigue diciendo el versículo 10, parte B, pero ahora que Él vive, ¿quién está hablando? De Cristo, vive para la gloria de Dios.
así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Tú deberías considerarte muerto al poder del pecado. Tú deberías considerarte muerto a la vida de pecado, porque ¿cómo es eso de considerarse muerto al poder del pecado? Pues debes cerrarle la puerta al pecado. Ya no deberías estar pensando en cómo pecar, ya no deberías estar pensando en cómo llevar la vida que llevabas antes, y deberías considerarte vivo para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa, préstame atención, la expresión vivo para Dios? Es lo que dijo Pablo en el versículo anterior acerca de Cristo. ¿Vivo para qué? Para la gloria de Dios. Quiero que te preguntes, ¿vives para la gloria de Dios? ¿Tu vida es una vida para la gloria de Dios? ¿Lo que haces, lo haces para la gloria de Dios o lo haces para ti mismo? Que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Verso 12. No permitan que el pecado controle la manera en que vive, como dice la Reina Valera. No permitan que el pecado reine en su cuerpo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Hermanos, Dios está diciendo algo tremendo. Una característica del nuevo pacto es esta. ¿Qué dice? El pecado no debe controlar tu vida, pero ahorita lo pone en una responsabilidad. Tú no lo debes permitir. Cristo ha quebrado el poder del pecado en el creyente, pero el creyente también debe hacer su parte y no permitir que el reducto que queda de la naturaleza pecaminosa le controle. Amén. Tú debes hacer tu parte. Algunos piensan cuando hablamos del nuevo pacto que eso es simplemente, pastor, ore para que yo no peque más. Óreme, a la salida será que me pueden orar porque es que ando muy adúltero, ando muy mirón, ando muy... No, hermano, no dice nada en la Biblia que le pongan la mano para que usted deje de pecar. Lo que dice es que usted debe ¿qué? Golpear la carne, debe someterse, usted debe impedir que el pecado controle la manera en que está viviendo. Amén. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Antes de explicar eso, quiero orar. Quiero orar. Mire, no se distraiga y vamos a orar antes de seguir explicando esto. Y ore, por favor, no me mire orar. Padre, Señor, esta verdad es tan profunda, es tan molesta para nosotros. Señor, yo sé que nuestro enemigo busca siempre distraernos. Nuestra carne, Señor, comienza a hacernos pensar en las cosas que quedaron en casa, en las cosas que tendremos que hacer al salir de este lugar, en las cosas que están por pagar, en las cosas que están por comprar, en las cosas, Señor, las dificultades que tendremos que enfrentar la próxima semana. Pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. No hemos venido a otra cosa. Señor, tú quebraste el poder del pecado en nosotros. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, hoy la iglesia pueda manifestar eso, Señor. Que hay dominio propio, Padre, porque tú no nos has dado un espíritu, Señor, de temor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor Dios que estás en el cielo, yo te pido, Padre Santo, que nos hagas a cada uno de los que estamos en este lugar, disponernos, Señor, obligarnos a escuchar la palabra de Dios. Señor, Padre, como dice la Escritura, vamos derribando todo argumento que se levanta en contra de la predicación de tu palabra. Sabemos, Señor, que la carne no quiere escuchar esto. Sabemos, Señor, que la carne no quiere que escuchemos esta verdad, porque es un secreto que el mismo enemigo, Señor, ha mantenido oculto de la iglesia. Señor, ¿cuántos que están en este lugar siguen dominados por el pecado porque no han entendido que las cadenas han sido rotas?
porque no han entendido que tienen poder para hacerle frente a la tentación. Porque no han entendido, Señor, porque no han leído, Señor, no han escuchado, Dios Todopoderoso, que ahora han sido liberados. Porque muchos están esperando, Señor, simplemente que tú vengas, Dios, para liberarlos de este cuerpo mortal. La Escritura dice eso, Señor, pero la Escritura también dice que hoy, en este momento, ya podemos comenzar a llevar una vida que honre a Cristo. Dios Todopoderoso, porque llegará el día de la perfección, pero hoy estamos en santificación. Estamos siendo conformados a la imagen del varón perfecto. Y yo te pido en el nombre de Jesús que todo aquello que esté distrayendo, Señor, sea quitado. Yo te pido, Señor, que todo aquello que está levantándose para que el pueblo no escuche la verdad sea quitado, Señor. Padre, despiértanos, despierta a la iglesia, Dios Todopoderoso, en el nombre que está sobre todo nombre, porque Cristo, en su desfile triunfal en la resurrección, llevó cautivos a una multitud, Señor, y en el poder de la victoria de la cruz despojó de su poder a nuestro enemigo, el diablo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, ustedes que llevan tiempo, aquí no nos la pasamos hablando de espíritus, pero si usted no se pone atento, no va a entender nada de lo que estoy predicando. Le puedo asegurar que el enemigo no quiere que usted escuche lo que le estoy diciendo. Así que si tiene sueño, levántese. Si tiene que echarse agua, échese agua. Pero no permita que nada lo distraiga. Aférrese a lo que el Señor le está diciendo. Amén. Como les dije en la mañana, hubo mucha oposición para que yo pudiese predicar el mensaje hoy. Pablo está diciendo que deberíamos entregar todo nuestro cuerpo. Y aquí hay una de las cosas importantes a comprender en la Escritura, porque muchos cristianos viven pensando que como ya santificaron algo de su cuerpo, entonces todo está bien, pero se resisten a darle todo a Cristo. Hermanos, como que vamos siendo salvos por partes, y eso no puede ser. Como que bueno, mis manos ya son salvas, pero mis pies no, porque me llevan al bar, me llevan a la discoteca, me llevan a ese lugar donde se reúnen los impíos. Bueno, mis pies son salvos, pero mi cuerpo como tal no, porque uso ropa que no agrada a Cristo. Bueno, mi cuerpo, mis manos, mis pies son salvos, pero mis ojos no, porque el Señor me puso ojos mirones, y yo qué hago con esos ojos mirones que me toca estar para todo lado. No, hermano, la palabra está diciendo que no puede permitir que ninguna parte de su cuerpo sea usada para el mal. Ninguna parte de tu cuerpo. Quiero que entiendas eso, porque Pablo no está hablando del espíritu, Pablo está hablando del cuerpo. Romanos, todo esto que estás leyendo es lo que va a desembocar en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermano, os ruego que por las misericordias de Cristo, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y agradable, la clase de sacrificio que a Él le agrada, para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? Este es el preámbulo para llegar allá. Desde este momento Pablo está hablando de, hermanos, el cristianismo también es práctico. Algunos han terminado espiritualizando el cristianismo a un nivel donde el cuerpo no importa. ¿Y sabes qué termina sucediendo con eso? Una suerte de gnosticismo. Donde, bueno, no importa lo que esté haciendo mi cuerpo, porque en mi espíritu yo soy puro. No importa lo que esté haciendo, mirando mis ojos, no importa cómo me esté vistiendo, no importa cómo esté hablando, no importa lo que esté escuchando, no importa en lo que estoy poniendo mi corazón, porque mi corazón es puro. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Tu cuerpo también debe ser santo. Tus ojos deben ser santos. Tu mente debe ser santa, tus oídos deben ser santos, tu lengua debe ser santa, tus manos, tus pies, todo tu ser. Pablo aquí está hablando del cuerpo, no está hablando del espíritu, no está hablando del corazón, no está hablando de buenas intenciones, está hablando de algo práctico, algo puntual, algo que es evidenciable. Fruto es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. Amén. Pero hoy la mayoría de cristianos se la pasan diciendo: no me juzgues, no me juzgues, porque no conoces mi corazón. Es de esto que está hablando el apóstol Pablo. Si tú eres salvo, tu cuerpo es santo. Te vas a esforzar y no vas a decir: bueno, yo te entrego todo menos los ojos, Señor.
Te entrego todo menos mis manos, te entrego todo menos mi lengua, te entrego todo menos no. Si le entregaste a Cristo tu vida, Cristo la toma toda. Amén. ¿O tú crees que Cristo está diciendo, ¿cómo hago para conquistar los ojos de Juan? No he podido santificar los ojos de Juan. No, eso no es verdad. Ese no es el Rey del universo. Si Él te salva completo. Amén. No te salva a medias. Algunos siguen con la idea de este mito griego de Aquiles, que cuando su mamá lo metió para protegerlo en un lago que quedaría completamente blindado contra las flechas, contra las espadas, lo cogió del talón y entonces le llegó la flecha al talón y lo mató. Algunos piensan que Cristo los salvó de esa manera. Bueno, a mí el Señor me cogió por los ojos, a mí me cogió por la mente, me cogió por los oídos, porque eso no es santo, no es verdad. Si Dios te salvó, Dios te santificó. Amén. Dios te ha dado una nueva naturaleza y debes resistir todo pensamiento que vaya en contra de esa doctrina. No es que yo definitivamente no puedo cambiar la manera en que hablo, yo soy tosco para hablar. Mentiras. Es mentira, Dios te ha hecho nuevo. Es que mira, yo me levanté en una ciudad, por ejemplo, pensemos, Barranquilla es una ciudad donde culturalmente la vulgaridad es aceptada. Es la verdad. No estoy hablando mal de Barranquilla, estoy diciendo una verdad. Aquí decir vulgaridades es folclore. Entonces yo soy un cristiano barranquillero. No existe tal cosa como el cristiano costeño. No existe, hermanos. No es que no, el Señor sabe que yo soy, pero ajá, Señor. No, no existe ajá con el Señor. No existen peros con Cristo. No existe ese tipo de cosas. No puedes metértelo en la cabeza de esa manera. Por ejemplo, pensemos en Europa. Hoy en día, en las playas de Europa, casi todas las mujeres están desnudas o topless. Siempre es en la parte de arriba el vestido de baño. ¿Qué pasa si una mujer de esa se convierte? ¿Qué va a decir? Bueno, yo soy una cristiana europea. Entonces yo sigo yendo a la playa, estoy desnuda, estoy mostrando todo mi cuerpo, pero el Señor sabe que es la cultura con la que me crié. Mentira del diablo. Es mentira. Es decir, tú tienes que cambiar porque Dios ha roto el poder del pecado en tu vida, pero eres tú quien debe esforzarse por romper con el pecado. Amén. Él ya lo rompió, hermano. Si tú eres cristiano, ya rompió el poder del pecado. El problema es que tú no quieres esforzarte por vivir en santidad. Quieres seguir complaciendo los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es que yo me levanté en una casa donde mi mamá era la que mandaba en la casa. Entonces, eso de someterme a mi marido, eso es muy complicado porque el Señor sabe que toda la vida yo vi a mi mamá mandando. Y entonces, no, yo soy una cristiana santanderiana, por ejemplo. Que las mujeres en Santander son fuertes. No existe tal cosa. No, mire, es que yo crecí en una familia donde todos eran muy aviones. Yo soy cristiano paisa. Entonces yo tumbo a todos los hermanos de la iglesia, pero es que, vivo vive el bobo. Yo soy cristiano, pero de los vivos. No existe tal cosa. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. No existe eso, existen cristianos. Y el que es cristiano es una nueva criatura. Toda tu vida, todo tu cuerpo tiene que cambiar. Todo lo que tú haces tiene que tener un solo propósito: la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. Mira lo que está diciendo: ya no es tu amo, ya no te manda. Ay, Juan, yo no sé qué hacer con estos deseos. No, hermano, ¿qué va a hacer? Si en verdad no los puede resistir, el problema no está en el deseo, el problema está en que usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo, ¿qué hago con estos deseos? Resístalos. ¿Qué es más fácil, por ejemplo, para una persona que está en adulterio, digamos? Decir, es que hay un espíritu de adulterio que me persigue, o decir, es que soy un adúltero. Es un demonio de adulterio que me sigue por donde voy. Pobrecito yo. No. Si estamos en la palabra de Dios, ya no eres adúltero. Puedes resistirlo. Miren, les voy a explicar, cuando no se aplica esto, ¿qué sucede? La mayoría, el 90% de los hogares de rehabilitación para drogadicción son cristianos en el país.
Estadísticas hablan de que el 90% de los que están en esos hogares vuelven y reinciden y reinciden y reinciden y reinciden. ¿Dónde está la causa de esto? En que se piensa que Cristo los salvó de la condenación, pero no de la adicción. Eso es un absurdo. O sea, es que Él es salvo, pero no, con la droga no puede. O sea, estás diciendo que la adicción a la droga es más poderosa que Cristo Jesús. Es una cosa loca. Y entonces estas personas, muchos de ellos que están siendo engañados, en lugar de asumir su posición en Cristo y decir, la droga ya no tiene poder sobre mi vida, sí, pobrecito yo, es que soy cristiano pero adicto, soy un cristiano adicto. Explícamelo. ¿Me hago entender? Si Cristo salva, salva de todo. De todo. El Señor no lo deja ahí. Bueno, te voy a dejar con la adicción. No te va a dejar con la adicción. No te va a dejar con la pornografía. No te va a dejar con el alcoholismo. No te va a dejar con el pecado que tenías. Cristo rompió el poder del pecado en nuestra vida. Amén. Hermano, afírmese en esa verdad. Ahora bien, dice el versículo 14, parte B. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya no estamos bajo las exigencias de la ley. Ya no estamos en no tomes, no cojas, no mires. No se trata de leyes, de hombres. Se trata de libertad del pecado, la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa, escucha la pregunta que el Espíritu Santo plantea a través de Pablo, porque tal vez es la manera en que has venido pensando. Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. ¿Por qué se meten a decirme tantas cosas si yo estoy en la gracia? ¿Por qué vienen restricciones si estoy en la gracia? Ese es el inconsciente de mucha gente en la iglesia cristiana. No ha cambiado su vida. Son las mismas personas que eran antes de pasar al frente y hacer una oración de fe. Son exactamente iguales, pero ¿qué dicen? Yo estoy bajo la gracia, yo ya no soy condenado. Eso es un engaño del Satanás. Es un engaño de la carne, es un engaño de la falsa doctrina. La palabra dice, claro que no. No puedes seguir pecando porque estás bajo la gracia. Por el contrario, cuando estás bajo la gracia, te mantienes ¿qué? Alejado del pecado. Amén. Quien está bajo la gracia ya no vive deseando pecar. Quien está bajo la gracia vive deseando agradar a Dios, quien lo liberó. Mira lo que dice. Verso 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva ¿a dónde? A la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Estamos diciendo que es el hombre el que decide salvarse? No, ya está hablando de aquel que está en la gracia. Tú puedes decidir obedecer a Dios o tú puedes decidir desobedecer a Dios. Hermano, usted no es un títere. Dios le ha dado conciencia, Dios le ha dado libertad, Dios le ha dado el poder de decidir si va a obedecer a Dios o va a obedecer al pecado. Por eso no existen pecadores pobrecitos. A veces en consejería, cuando preparo consejeros, enseño mucho eso porque comienza la gente a contar, bueno, mira, estamos aquí porque tu esposa nos ha informado que le fuiste infiel, lo ha comprobado. ¿Qué pasó? Mi papá nunca me abrazó de niño. Yo siempre vi, y comienza a contarte toda la triste historia de la vida. A los 11 años me tocó salir a la calle, el cumpleaños no me lo celebraron. Bueno, y comienza a contar toda la triste, me abusaron. Tú no tienes idea de lo que eso causó en mi vida. Y cuando te dejas meter allí como consejero, terminas diciéndole, oye, pobrecito, yo en tu lugar sería peor. No, y no. Y no, de acuerdo a la Escritura, no es eso lo que está diciendo. Ese hombre es adúltero porque ha decidido ser adúltero. El pecador es completamente responsable porque ha decidido llevar la vida de pecado. ¿Cuánto más para aquellos que hemos sido liberados del poder del pecado? Quiero que pienses en la siguiente analogía. Si Dios va a condenar al pecador que está en esclavitud del pecado, que el pecado lo controla, Dios va a tomar a ese hombre y lo va a echar al infierno, aunque el pecado lo controla.
¿qué va a hacer Dios con aquel que Dios le ha roto la cadena del pecado, es libre para no pecar y continúa pecando? Es algo sencillo. ¿Me hago entender? Si aquel que está bajo la esclavitud del pecado, porque no ha sido salvo, que es esclavo, la palabra dice que son esclavos del pecado, el pecado es su amo, los controla, Dios los va a arrojar al infierno. ¿Qué va a hacer Dios con aquellos que han probado la gracia? Dios ha quitado las cadenas del pecado, ahora pecan libremente. ¿Qué va a hacer Dios con esas personas? ¿Dónde quedó? Ya estoy asegurado, salvo siempre salvo. No, hermano, de Dios nadie se burla. Amén. Antes, verso 17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Otra vez, mira que no ha cambiado el tema. ¿Cuántos versículos llevamos? 17 versículos. Y Pablo está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que somos tercos en aceptar esta verdad. ¿Por qué crees que está tan pesado? Bueno, ya bajó. ¿Por qué está tan pesado poder la predicación? Porque es que tu carne no quiere aceptar esta verdad. ¿Por qué? Porque es que si tú aceptas esta verdad, si tú asimilas esta verdad, ¿sabes cómo te haces? Responsable. Hoy, tú vas a salir de esa puerta siendo más responsable de lo que eras cuando entraste. Tu carne no quiere eso. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, entre más se sabe, más se sufre. Pero está hablando del conocimiento general. Algunos lo han aplicado a la Biblia. Yo no quiero saber nada, no me digas, no me prediques esa verdad, porque entonces voy a ser responsable. ¡Qué locura! Pero hermano, hoy sí estás siendo más responsable, porque Dios te está volviendo a decir algo que te lo dijo hace 8 días y que nos lo ha dicho muchas veces, pero ha sido enfático en este momento. La vida bajo el nuevo pacto, ya no eres esclavo del pecado. El pecado ya no puede controlar tu vida. El pecado ya no es más tu amo. Tú eres libre, tienes el poder para no pecar. Si tú pecas es porque decides pecar. ¿Me hago entender? Decides pecar. No, mira, en el Antiguo Testamento había una ofrenda que era para los pecados inadvertidos. Y si bien es cierto que hay veces que no me levanto diciendo voy a pecar porque soy cristiano, el punto es que si peco es porque no he tomado las precauciones, porque el Señor me dice que viva como alerta, que mire la manera en que camino, que mire la manera en que ando, para no caer en el pecado, para no caer en la tentación. La palabra dice que ante cada tentación Dios abrirá una puerta de escape. Si peco es porque no estuve atento a buscar la puerta de escape, sino me concentré en ¿qué? En el pecado. Soy responsable delante de Dios. Ahora, no significa que pequé y perdí la salvación. Es claro que estamos hablando de otra cosa. Pero hermano, si usted decide seguir llevando una vida caracterizada por el pecado rampante, por seguir satisfaciendo los deseos de esa naturaleza pecaminosa, ese reducto de la naturaleza pecaminosa, lo que puede esperar es muerte, porque de Dios nadie se va a burlar. O sea, algunos tienen la idea de que le pueden decir a Cristo, bueno, mira, yo no he cambiado nada, sigo siendo el mismo borracho, adúltero, vulgar, egoísta, celoso, ambicioso, codicioso, chismoso, rencoroso, todos los osos que quiera ya, pero yo soy salvo, me tienes que meter al cielo. ¿En verdad alguien cree que va a poder hacer eso con Cristo? Me salvaste, ya te encartaste. No va a suceder. Y te voy a decir por qué no va a suceder. Porque si tú en esa condición entras al cielo, te tiras al cielo. Una de las cosas por las cuales el cielo va a ser el cielo es porque no va a estar gente así. Porque donde llegue uno así allá, contamina todo el cielo. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa.
Y la palabra lo declara, en las puertas, a través de las puertas de la Nueva Jerusalén, no entrará nada inmundo. Nada. Nadie que practique inmundicia. Ahora, sí, pecamos, pero vuelvo al punto que está diciendo Pablo acá. ¿El pecado todavía te domina? El pecado todavía, o sea, es que tengo que levantarme a ver pornografía, no sé qué pasa. Hermano, si usted está pasando eso, usted tiene que pedirle al Señor que lo salve. Y si es salvo, entonces arrepiéntase porque está engañándose a sí mismo. Dios ya le dio la salida para decir, no, pero me levanté, póngase a orar, ponga una prédica, lea la palabra. Sencillo. Ay, pero es que, pero para pararse y prender el computador, sí, ¿por qué no pone una prédica? Si está despierto o no. O sea, sí tenemos alternativas, siempre hay una puerta de escape. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Este versículo es clave para entender la diferencia entre los religiosos, entre el cristianismo como religión y el cristianismo como el nuevo pacto. ¿Por qué obedeces y cómo obedeces? Vamos a establecer algo que nuestra carne no le gusta, la obediencia, ¿amén? No le gusta, nuestra carne no le gusta, esa es la verdad, no le gusta. ¿A quién le gusta levantarse de madrugada para ir a orar? No nos gusta, que quisiéramos seguir ¿cómo? Durmiendo. Pero una vez que tomamos la decisión de ir a orar, nos deleitamos en la presencia del Señor. Pero si tú todo el tiempo estás, o sea, una cosa es que yo abro los ojos cuando suena el despertador y digo, ay, quisiera todavía dormir un par de horas más, y mi carne me manda 4 argumentos por los cuales debería seguir durmiendo, y 4 excusas que digo, les voy a escribir esto a los que se están formando como ancianos, ellos van a entender, pero cuando tomo el celular y abro el WhatsApp para escribir, digo, no. Ahora, ese es el momento de levantarse, pero si estoy allá en el cuarto donde oro sentado y todo el tiempo estoy, ¿yo qué hago aquí orando? Yo no quiero estar orando, yo quiero estar acostado, pero ¿por qué me toca? Hay un problema. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema, porque la palabra me dice que voy a obedecer de todo ¿qué? Corazón. ¿A qué se refiere de todo corazón? De buena gana. De buena gana. Aún voy a disfrutar después la obediencia, porque estoy haciendo la voluntad de Dios y eso le está trayendo gloria a Cristo Jesús. ¿Habrán domingos que no quieres venir a la iglesia? Sí, puede haber un domingo que no quieres venir a la iglesia, pero una vez que estás aquí, ¿cómo te sientes? Esta es mi casa. Pero si estás aquí, ¿qué pasa? Y hay algunos que a veces parece que estuvieran puntillas ahí en la silla. Y frío, calor, hambre, llenura, voy al baño, ¿qué hago? ¿Qué desespero? Cuidado, porque puede ser un indicador de que no estás bajo el nuevo pacto. Amén. Y si no, imagínate, vamos a mujeres, me van a ayudar las mujeres casadas. A mujer le gusta hablar. Amén, mujeres. ¿A ustedes les gusta hablar? Vamos a hacerlo. ¿A ustedes les gusta hablar? Los hombres llegamos a veces muy cansados a la casa. Lo último que queremos es ¿qué? Hablar. Entonces yo antes de cruzar la puerta de mi casa, yo usualmente le digo, Señor, hazme de bendición para mi casa. Entonces tengo que llegar a hablar. Y cuando comienzo a hablar con mi esposa o que ella quiere hablar, entonces internamente digo, ok, y vamos a hablar. Pero si yo todo el tiempo estoy con mi esposa diciendo, ¿vas a decir algo más? Mira, ¿será que mi esposa quiere hablar más conmigo? No. Porque si está viendo que estoy ahí, mejor vaya y duérmase, para que hable conmigo así. Y muchos llevan un cristianismo forzado, un cristianismo de religión. Están aquí como encadenados por la religión, por leyes. Que yo digo, Dios mío, les abren la puerta y van a salir corriendo para el mundo. Eso no sirve de nada. Como lo vamos a ver más adelante. Vamos al versículo 20 para ver otra característica importante del nuevo pacto.
La persona que está bajo el nuevo pacto no solamente es libre del poder del pecado, sino que siente vergüenza cuando peca y cuando recuerda el pecado que cometió. Una de las grandes diferencias entre el cristiano y el mundano es que a la persona del mundo el pecado le da risa. A la gente del mundo el pecado le parece súper chévere y se jactan de su pecado. Entonces tú los ves en las redes sociales publicando: anoche me pegué una terrible borrachera, y todo el mundo: ¡hey, qué chévere! ¿Dónde? No llamaste, no invitaste. Publican vulgaridades, publican cosas obscenas y están felices, se jactan de su pecado. Pero mira lo que dice el versículo 20: cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Libres en qué sentido? En que no había forma que hicieran lo correcto porque eran esclavos del pecado, no que Dios les daba licencia para pecar, porque no es lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están como avergonzados. Ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Hermano, cuando yo recuerdo las cosas que yo hacía, me da vergüenza. Por eso yo no comparto que se pase el medio culto hablando de todo el pecado que cometía antes. No, a mí me da pena. Yo no quiero hablar de eso. Yo no quiero estar hablando, recordando todo lo que ya recuerdo dónde me sacó el Señor. Pero a veces uno escucha esos testimonios y cuentan todo. ¿Cómo le fue infiel a la esposa? ¿Dónde le fue infiel a la esposa? ¿Cómo era la mujer con la que estaba? ¿Qué hicieron? O sea, qué desastre. No, yo me acuerdo, yo robaba a la gente y la robaba así, y a veces sonríen. A mí me da pena que la gente sepa lo que yo hice. Me da vergüenza, porque es una característica. Me avergüenza haber pecado así contra Dios. Y hoy, cuando peco y el Espíritu Santo me redarguye, siento vergüenza. No importa que nadie lo sepa, siento vergüenza. Es una característica de la vida bajo el nuevo pacto. Cuando no estás allí, pecas y te enorgulleces de tu pecado. Yo recuerdo que a mí, para tomar la ilustración simplemente, me decían: usted si sigue así va a terminar en Alcohólicos Anónimos. Dijo: no, yo no soy un borracho anónimo, yo soy un borracho conocido y orgulloso. Nunca voy a ser anónimo. Me jactaba. Es una necedad. Hoy me da vergüenza, da pena saber que he pecado, y da vergüenza recordar las cosas que hacía antes de que Cristo me rescatara. Amén. Porque a veces la gente en la iglesia está recordando lo que hacía y se jacta de ello. Hay que revisarse. Amén. Bueno, sigamos hablando. Vamos al Salmo 37 y vamos a ver otra característica de la vida bajo el nuevo pacto. Salmo 37. ¿Lo tienes? Verso 1. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Versículo 4, préstale mucha atención. Deleítate en el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este versículo yo lo he escuchado muchas veces predicado, más o menos de la siguiente manera: deleítate en el Señor y Él te va a dar el carro que quieres, Él te va a dar la casa que quieres, Él te va a dar el trabajo que quieres, pero deleítate en el Señor y Él te va a conceder ese deseo. Mi deseo es conocer todo el mundo. Dios te va a dar ese crucero, Dios te va a dar ese viaje por todo el mundo, pero el problema es que no te deleitas en el Señor. Hermanos, una de las características de una persona que está bajo el nuevo pacto es que sus afectos cambian. Lo que él ama cambia. Hay personas que llegan a Cristo y antes de Cristo querían un buen matrimonio,
querían un buen carro, querían un buen apartamento, una buena casa, vacaciones todos los años fuera del país. Ahora llegan a Cristo, supuestamente, y entonces tienen a Cristo para que Cristo les dé un buen carro, para que Cristo les dé una buena casa, para que Cristo les dé un buen viaje. Hermano, no ha pasado nada, simplemente cambiaron de proveedor. Antes iban con el brujo, antes iban con el chamán y todas esas cosas para que les diera su carro, les diera todas esas cosas. Ahora van con Cristo. Pero el punto del Salmo 37 en el verso 4 especialmente es: quien está en el Señor, quien ha nacido de nuevo, tiene su deleite ¿en quién? En el Señor. La palabra deleite significa lo que produce placer, la fuente de placer, algo que trae gozo, que trae bienestar, que trae alegría. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 4? Deleítate en el Señor. ¿Qué significa eso? Mira, la fuente de alegría del cristiano ya no puede ser el carro. La fuente de alegría del cristiano es Cristo. La fuente de alegría del cristiano es la palabra de Dios. La fuente de alegría del creyente que está bajo el nuevo pacto es la esperanza de la vida eterna. Y no las calles de oro. Para el verdadero creyente las calles de oro son secundarias. Es Cristo, es la presencia de Cristo, es el escuchar, el leer que Cristo estará en la ciudad, en persona, enjugando toda lágrima, que podremos estar delante de Él por siempre y para siempre. El verdadero creyente hace del Señor su deleite. ¿Dónde encuentra esperanza el creyente? En Cristo. ¿Dónde encuentra ánimo el creyente? En Cristo. ¿Dónde encuentra felicidad el creyente? En Cristo. Fuera de Cristo no encuentra nada que le satisfaga. Fuera de Cristo está completamente perdido. Es como ave que vaga lejos del nido. Hablando el Señor del adulterio, lo podemos llevar acá también. El creyente, cuando no está llevando su vida en Cristo, no se siente bien. No se siente bien, no está bien, porque lo único que le trae placer al verdadero creyente, lo único que lo satisface verdaderamente es ¿qué? Cristo. Cristo es su deleite. Por eso dice: deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora, hermanos, vamos a construir. ¿Cuál es el deseo de un corazón que tiene su deleite en Cristo? Cristo. No sé si me hago entender. Si tú te deleitas en Jehová, ¿cuál es el deseo de tu corazón? La presencia de Jehová. La presencia de Cristo, la presencia del Señor. Y aquel que desea estar en la presencia de Cristo va a encontrar a Cristo. No sé si me hago entender. Es decir, ¿qué anhela Pablo? ¿Qué anhelaba Pablo? ¿Qué anhelaba Pedro? ¿Qué anhelaban todos estos hombres de Dios? ¿Qué anhela el verdadero creyente? El creyente tiene una sola meta en su vida: a Cristo. No quiere nada más, no desea nada más. Mira, vino un carro, bueno, qué bien. Mira, compró casa, bueno, qué bien. Mira, viajó, bueno, qué bien. Pero si le quitan el carro, le quitan la casa, le quitan los viajes, le quitan la salud, mientras que tenga a Cristo, Él está completo. Mientras que tenga a Cristo, Él está feliz. Desarraigados, como dice Hebreos, de cueva en cueva, pero estaban como felices. Porque esos hombres y mujeres del siglo I y siglo II de nuestra era estaban en las llamas ardiendo como antorchas humanas, crucificados, siendo torturados, y sonreían y cantaban himnos al cielo porque su deleite era Cristo? La palabra nos habla en Tesalonicenses: les quitaron las cosas y ustedes lo recibieron con alegría. Llévate todo. Me lo vas a quitar por Cristo, llévate también lo demás, porque tengo a Cristo y a Cristo no me lo quita nadie. Y ese es el afecto de la persona en el nuevo pacto. Cambia. Ahora, hermano, quiero preguntarte: ¿han cambiado tus afectos o simplemente has tenido a Cristo como un medio para llegar a cumplir tus sueños? Esa es una de las grandes diferencias que tenemos con el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad se centra en la satisfacción de las necesidades temporales del hombre. El verdadero Evangelio se centra en la gloria de Cristo. Y el verdadero creyente solo tiene una cosa en mente: glorificar a Cristo.
Yo tengo un solo propósito en la mañana de hoy, que Cristo sea glorificado con lo que estoy predicando. Lo que pase con ustedes va a sonar raro, pero la respuesta de ustedes, lo que pase con ustedes es secundario. Si al final nadie quiere volver por lo que estoy predicando, no importa, porque Cristo va a ser glorificado con lo que estoy predicando y esa es mi única meta. Si pensara en mi salud no estaría predicando, pero si al final no puedo soportar la garganta y termino ahogado, no importa, porque Cristo es mi meta. Cristo es mi anhelo, Cristo es mi deleite. Tengo a Cristo, lo tengo absolutamente todo, hermanos. No importa si me quitan todas las cosas. Ahora, soy loco y vivo diciendo, Señor, quítame la plata, Señor, déjame enfermo. No, eso es locura. Si usted ha orado por eso, usted está loco. Necesita consejería. Pero si usted está en Cristo y le está perdiendo todo, ¿qué importa? Porque tiene a Cristo. Deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué hay tanto creyente frustrado? Porque sus afectos no han cambiado. ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia deprimida muchas veces? Porque sus afectos no han cambiado. No he escuchado el primero. No he escuchado el primero que me... ¿Por qué estás tan triste? No estoy con Cristo como quisiera. Hoy no pude orar 3 horas. No, nunca he escuchado eso. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué estás tan triste? Las cosas se me están apretando económicamente. ¿Por qué estás meditabundo? Ando con un dolor ahí que no me pasa. ¿Por qué estás así, hermano? Hay problemas en la casa. Cristo. Cuando Cristo es nuestro foco, hermano, no importa lo que estemos experimentando. Ahora, ¿significa que el cristiano no aguanta las paces? ¡Ay, qué felicidad! No, me duele. Amén. El que le duele. Pero no está deprimido. Está como, qué dolor, pero tengo a Cristo. Hermano, ¿cómo está? Sin plata, pero tengo a Cristo. ¿Me hago entender? Porque sus afectos han cambiado. Eso es una señal de estar en el nuevo pacto. Miremos lo que nos dice el Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 8. ¿Lo tienes? El apóstol está hablando acerca de la resurrección y dice lo siguiente: sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es que agradarlo a Él. El apóstol Pablo está diciendo algo importante. ¿Cuál es el objetivo de la vida del creyente? Estar con Cristo. Pablo no anhela, mira lo que está diciendo, anhelaría estar fuera de este cuerpo, quisiera estar fuera de este cuerpo terrenal porque se acabarían las deudas. ¿Sí? Quisiera estar fuera de este cuerpo terrenal porque se acabaría la enfermedad. ¿Sí? No, Pablo no está viendo la muerte como un escape de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones de este mundo. Pablo está viendo la muerte como lo mejor por estar ¿con quién? Con Cristo. Porque el afecto de Pablo cambió. Es lo que está diciendo, anheló estar fuera de este cuerpo porque entonces estaría en el hogar celestial con el Señor. No puede quedar únicamente hogar celestial, sino con el Señor, porque el cielo es el cielo por la presencia de Cristo. De hecho, mucha gente en la calle, porque son poquitos los ateos, si tú haces la pregunta a la gente, ¿quiere ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Pero, ¿qué le cambiarías al cielo? Yo quitaría a Cristo. Muchos quitarían a Dios del cielo, porque Dios para ellos es su enemigo y son enemigos de Dios. Ellos aborrecen a Cristo. Pero para el verdadero creyente, el cielo es el cielo porque va a estar Cristo. Eso es lo que hace al cielo el cielo, hermanos. La presencia irrestricta de Cristo. Ahora Cristo mora en nosotros. Ahora Cristo está en nosotros, pero no le vemos y queremos verle.
Queremos apreciarle, queremos amarle, queremos adorarle, queremos postrarnos delante de Él. Que queremos estar ahí mirándolo, porque ese es nuestro deseo, ese es el anhelo del corazón de aquel que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Pablo no está escapando. Hay gente que dice, Señor, yo ya quiero morirme porque tanto dolor, tanto problema, tanta persecución. No, no es correcto. Eres un suicida pasivo. Y no está hablando bien eso de ti. Quisiera no estar aquí ya para estar con Cristo. ¿Por qué? Porque en esta vida tú no vives pendiente de cuánto dinero voy a ganar. En esta vida no vives pendiente de cómo mejoro mi salud. Tú vives pendiente únicamente de qué. Abres los ojos y ¿en quién piensas? En Cristo. Pecas y ¿qué te duele el corazón? ¿Por causa de quién? De Cristo. Haces algo bien y ¿a quién piensas? La gloria de Cristo. O sea, tú quieres a Cristo. Tú anhelas a Cristo. Hermano, si usted anhela a Cristo, en verdad anhela a Cristo, usted lo va a tener siempre. Su corazón siempre va a estar bien y va a decir, Dios me ha concedido los deseos de mi corazón. Pero ¿cuántas veces el deseo del corazón es lo que hablábamos? Cosas materiales, perecederas. Vayamos a Colosenses y con eso terminamos por el día de hoy. Vamos para la parte 4. Colosenses capítulo 3. ¿Lo tienes? Hablando de los afectos, nuevamente tenemos aquí al apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 1. Pasaje muy conocido en la congregación. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿De qué está hablando? De lo mismo de Romanos. Ha sido resucitado a una vida nueva. ¿Qué significa? La naturaleza pecaminosa ha sido crucificada. El poder del pecado ha sido quitado. Ahora el pecado ya no es más tu amo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Ya que ha sido resucitado a una vida nueva con Cristo, que fue lo que estudiamos en Romanos capítulo 6. Pongan la mirada en las verdades del cielo. Como Dios te ha dado nueva vida, como el poder del pecado sobre tu vida ha sido quebrado, como has sido liberado del yugo de esclavitud del pecado, entonces debes poner la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿y cómo pongo eso? ¿Cómo es que hago? ¿Será que me la paso mirando al cielo por la ventana? Algunos dicen, miran al cielo aquí pensando en Cristo. Algunos se imaginan a un Cristo allá en el cielo, en las nubes únicamente, pero hermano, quiere ver a Cristo, mira abajo. Mire las cosas aquí y viva para Cristo. No es una cosa, eso no es algo romántico. Gente, no, aquí mirando a Cristo, mira, lo veo en la nube. No, no es eso. No es eso lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Mira la práctica qué significa. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Hermano, el Señor Jesucristo llegó a decir, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y mirando los escritos de Pablo y esta carta, por ejemplo, podemos concluir que lo que ocupe tu mente constantemente nos muestra que es lo importante para ti. Lo que ocupa tu mente constantemente muestra lo que es importante para ti. ¿En qué piensas más? Cuando tú dices, mira, no he leído la palabra, no he orado, no he pensado en Cristo porque soy muy ocupado con el trabajo, muy ocupado con las cosas de este mundo, estás diciendo que para ti eso no es importante. Y el nuevo creyente piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Y qué son las cosas del cielo? Cristo. Cristo. El nuevo creyente piensa en ¿qué? En Cristo. El nuevo creyente tiene su mirada puesta en ¿quién? En Cristo. El nuevo creyente anhela la venida de ¿quién? De Cristo. El nuevo creyente ve a Jesús, autor y consumador de la fe, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, como dice Hebreos. El verdadero creyente bajo el nuevo pacto tiene su esperanza puesta únicamente en ¿qué? En Cristo. No significa que no trabaja porque no, estoy pensando en Cristo, no voy a trabajar hoy.
No, Él va y trabaja, ¿para qué? Para la gloria de Cristo. No, yo hoy no me levanto porque me voy a quedar aquí pensando, meditando en Cristo. No, va a ser diligente para la gloria de Cristo. Pero el punto que nos dice es su centro, su meta es Cristo. No es otra cosa. Hermano, cuando usted baja la mirada, usted comienza a desanimarse. Cuando usted baja la mirada y comienza a estar pensando en las cosas de este mundo, hace de las posesiones materiales su meta, hace de la salud su meta, hace de las relaciones interpersonales su meta, su fuente de felicidad, tarde o temprano usted va a quedar deprimido. Tarde o temprano se va a sentir traicionado o se va a sentir mal recompensado. Pero cuando usted hace de Cristo y las verdades de Cristo, las promesas de Cristo, su meta de vida, hermano, su vida va a cambiar. Yo me doy cuenta de que estoy bajando la mirada cuando comienzo a preocuparme por las cosas de este mundo. Yo me doy cuenta de que comencé a bajar la mirada cuando las cosas de este mundo me quitan la paz. Cuando las cosas de este mundo, las aflicciones de este mundo impiden que yo camine bien con Cristo. Pero cuando mi mirada está puesta en Cristo y digo, no importa lo que pase aquí abajo, Cristo es para mí y yo soy para Él, Él es mío y yo soy suyo, como dice la palabra de Dios, no importa lo que pase a mi alrededor. A veces algunos traen el Salmo 91 y lo aplican mal. Podrán caer 1000 a tu derecha, 10,000 a tu siniestra y a ti no te pasará nada. ¿Por qué está tranquilo el salmista? Porque realmente no va a pasar nada. Va a temblar en todo lado, pero el cuadro que yo estoy aquí no se va a caer. Si hay un terremoto se viene todo abajo, pero mi cuadro quedó aquí levantado. No, porque estoy mirando a Cristo y si perezco en ese terremoto, no importa, estoy con Cristo. Si estoy enfermo, tengo a Cristo. Si hay plagas, tengo a Cristo. Si no hay dinero, tengo a Cristo. Cristo es mi todo, Cristo es mi centro, Cristo es mi anhelo. Amén. Hermano, usted tiene que hacer de Cristo el centro de su vida. Porque el cristianismo trata de Cristo, no de usted. El cristianismo trata de la gloria de Cristo, no de la tuya. El cristianismo trata de satisfacer los deseos de Cristo, no los tuyos. Pero Él promete algo: haz de mí tu deleite y satisfago tus deseos. A veces la gente no entiende por qué los cristianos no nos superemocionamos con las cosas de este mundo. Y es algo que yo me comenzaba a sorprender del cambio de Cristo en mi vida. Porque Dios muchas veces me bendice con cosas muy buenas. Y a veces he podido disfrutar de cosas chéveres, pero no es que, no. Me voy de paseo, tal vez, listo, a un buen lugar. No estoy 15 días antes, me voy de paseo. No, o sea, el día anterior estoy y si no se puede ir, no pasa nada. Ahora voy y lo disfruto, pero ese no es mi centro. Esa no es mi meta. Está el carro, qué bendición, pero no es que salgo cada 10 minutos a mirar por la ventana si el carro está. Ahí está. No, hay carro, qué bendición. No hay carro. Estoy alentado, qué bendición. Estoy enfermo, tengo a Cristo. Ese es el punto. En el trabajo te está tratando bien tu jefe, qué bendición. Te trata mal tu jefe, qué bendición. ¿Por qué? ¿Porque tratan mal? No, porque tienes a Cristo. Te refugias en Cristo. Ese es el punto del cristianismo. Hay una de las cosas que el cristiano tiene y que no le puede quitar nadie. No estoy hablando en el sentido Cristo, sino cuando Filipenses habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, es esta. Porque tú tienes tu mirada puesta en Cristo y puedes repetir como lo dice Pablo allá en Romanos: de algo estoy seguro, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni lo alto, ni lo profundo, nada puede separarme ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, hay una cosa tremenda: el que tiene a Cristo nadie se lo quita. A ti te pueden quitar la casa, te pueden quitar la ropa, te pueden quitar la familia, te pueden quitar la salud, te pueden quitar todo el dinero, pero no te pueden quitar a Cristo. Pueden abrirte el pecho y sacarte el corazón, no te pueden quitar a Cristo.
No te lo pueden quitar, es una cosa maravillosa. Por eso esos hombres y mujeres padecían torturas y estaban tranquilos, sufrían, porque uno no va a pensar que alguien al que le acaban de quitar toda la piel, lo despellejaban, le echaban limón, le echaban sal y luego lo hacían rodar sobre vidrio molido, no le dolía. Claro que le dolía, pero ¿por qué no negaba a Cristo? Porque ¿cómo negar a aquel que es la fuente de mi deleite? Me has quitado la tranquilidad física, ok. Me estás afligiendo con dolor, ok, pero no me has quitado a Cristo y no podrás quitármelo. Ese es el punto. No carros, no casas, no cosas buenas de este mundo material, porque eso se puede conseguir en otro lado. De hecho, yo conseguí más cosas materiales sin Cristo que aquí. Y afuera hay gente que consigue muchas cosas, pero no tienen a Cristo. Amén. Amado, bajo el nuevo pacto, tus afectos tienen que cambiar. Y si no han cambiado y Cristo no satisface, yo a veces cuando ustedes me escriben con problemas y me dicen, no, estoy triste, yo le digo, alégrate, Cristo murió por ti. Y no es una frase de cajón, es porque, ¿qué más? O sea, ¿cómo te puedo alegrar? No, mira, Juan, no me van a pagar, me echaron, no voy a poder. Alégrate, Cristo murió por ti. No es una frase de cajón, es, hermano, no importa si se queda en la quiebra, Cristo murió por usted, Cristo le ama. Y si usted ama a Cristo, nadie le quita a Cristo. Amén. Vamos a orar.